Ya estamos listos con la grabación. Entonces, vamos a iniciar nuestro segundo día de encuentros en donde compartiremos nuestras experiencias, como dije hace un momento, sobre el uso de nuestros foros en nuestras sesiones de aprendizaje. ¿Ok? En primer lugar, voy a presentar entonces a Hernán Rodrigo Pareja Jordán. Él es profesor de la sede Centro en el área en el Departamento de Tecnología Digital y vamos a recibirlo pues con palmas virtuales a Hernán. Muchas gracias Alfredo por la presentación. Ahí creo que ya se me ve. Ahí están las Bueno, palmas. Bien, Hernán. gracias. Bueno, tengan buenas tardes a todos. Yo me he trasladado virtualmente a la sede de TechSoup, así que bueno, les doy la bienvenida y vamos a comenzar. Denme un segundo, les comparto mi pantalla y muy bien. Bueno, por ahí Alfredo ya me presentaba. Yo soy docente del Departamento de Tecnología Digital. Estoy dictando PFR desde el año pasado, pero ya desde el año 2016 estoy viendo cursos de programas de extensión en lo que antes era PCC y ahora es CPE. Por acá me he apoyado con un formato que ya tenía de CPE, así que comenzamos. Muy bien, entonces el tema del día de hoy es ¿qué valor aporta el uso de foros al aprendizaje de nuestros estudiantes? Ok, dentro de mi experiencia en estos prácticamente tres semestres, o bueno, dos y fracción, curiosamente yo me integré al equipo de TechSoup el año pasado. Tuve solo una sesión presencial y luego todas las sesiones fueron totalmente digamos, virtuales, ¿no? Entonces, hemos tenido un periodo de adaptación en el que hemos ido probando diferentes herramientas, diferentes estrategias para poder mantener, digamos, el mismo nivel de calidad y hacia los estudiantes, ¿no? Ok, así que en base a ello, yo quisiera arrancar tocando este punto, haciendo más que nada una pregunta, ¿ok? Para poder lograr entonces el digamos, que nuestros foros sean eficaces, poder lograr el aprendizaje de nuestros estudiantes, hagamos la pregunta, ¿es necesario romper el hielo con nuestros estudiantes? ¿Qué quiere decir esto? Empieza un nuevo semestre, por ahí de repente si somos docentes que tenemos algunos cursos a cargo, por ahí que ya algunos estudiantes ya nos conocen de otro curso, al menos en mi caso particular, yo estoy a cargo de un solo curso, así que para mí, cada que me toca un grupo, pues siempre son todos nuevos, ¿no? Nos tenemos que conocer. Así que, bueno, yo considero que es sumamente importante romper el hielo con los estudiantes, poder conocer un poco de sus intereses, por ahí saber hacia dónde orientar ciertos, por ahí ejemplos que damos en clase, hacia dónde podemos orientar también ciertas actividades. Así que en base a esta pregunta, vamos a responder con otra pregunta y diremos, ¿cómo lo hacemos? Muy bien, ¿cómo rompemos el hielo con nuestros estudiantes cuando iniciamos un nuevo periodo académico? Muy bien. Entonces, siguiendo las recomendaciones del equipo de calidad y complementándolo con algunos puntos que yo, bueno, he ido identificando durante todo este periodo, la primera respuesta al iniciar un nuevo periodo, un nuevo curso, es utilizando un foro de bienvenida y presentación que sea realmente atractivo para los jóvenes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Como sabemos hoy en día, pues los intereses de los jóvenes han variado muchísimo con el avance de la tecnología, por ahí que ya inclusive los intereses de jóvenes de hace 10 años ya son distintos a los del día de hoy, ¿no? Hoy en día ya la mayoría de los jóvenes están pensando en videojuegos, normalmente ya no consumen contenido en televisión, todo es a través de redes sociales, contenidos digitales, así que nosotros no podemos ser ajenos a a este nuevo enfoque o estas nuevas preferencias de los estudiantes y debemos tratar de adaptarnos y alinearnos un poco hacia lo que ellos ahora tienen, ¿no? Muy bien, así que
utilizando nuestra plataforma favorita, el Canvas, vamos a ingresar, por ejemplo, a los foros de discusión y creamos nuestro foro de bienvenida y presentación. ¿Ok? A mí me había pasado el año anterior que si de repente hacemos un foro de bienvenida y presentación que sea, vamos a llamarle un poco más tradicional, por lo general, no se motivan mucho los chicos a querer contestarlo, por lo tanto no tenemos de repente esa oportunidad de conocerlos eh, como quisiéramos, ya que al estar a distancia es siempre un poco más complicado poder llegar a tener ese nivel de conocimiento de nuestros alumnos, ¿no? De manera presencial quizás hubiera sido mucho más sencillo, ¿no? Verlos cada sesión, por ahí conocerlos un poco más, conversar, pero bueno, hoy en día eso es algo un poco más complicado. No es imposible, es solamente un poco más complicado. Así que bueno, en este periodo me ha resultado bastante bien. De un total de 26 estudiantes, 24 de ellos se animaron a contestar el foro de bienvenida y presentación. ¿Ok? Bueno, lo que siempre colocamos es un mensaje amigable, siempre debemos demostrar una actitud, digamos, eh, positiva, contagiar a los alumnos a que realmente queremos que ellos aprendan, que ellos participen, digamos que vamos a hacer un poquito más de esfuerzo que en una situación presencial, ya que tenemos que compensar algunos otros puntos que ahora pues no podemos aprovechar, ¿no? Justamente en la nueva modalidad. Así que siempre es importante, al menos yo en mis sesiones, abrir la cámara, tener una buena actitud con los participantes, perdón, con los estudiantes, se me quedó el término participantes del CPE, y bueno, dentro de este foro, la idea es poder tener algunas preguntas que estén un poco más orientadas a conocerlos de manera más personal, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí es algo que les gusta muchísimo, incluso se identifican mucho los jóvenes con sus nicks o con sus alias en los juegos o en las redes sociales. Normalmente es como una segunda identidad en el mundo digital que realmente cuando tú le preguntas al estudiante cuál es su nick o cuál es su identidad digital, entonces ya le da como otro sentido de confianza a conocerlo, ¿no? Es como si fuera, no sé, una persona más de su círculo de confianza, entonces eso también motiva bastante al estudiante, ¿no? Ahora, como saben, TechSoup es bastante diverso, ¿no? Tenemos estudiantes de diferentes partes del Perú, así que también es importante conocer un poco de ello. Por ahí yo les pregunto de dónde son, dónde se encuentran actualmente, ya que con la pandemia muchos de ellos han tenido que trasladarse a otros lugares físicos, cuántos años tienen, un poco eso me ayuda a poder tener por ahí la media de edad, aunque bueno, en promedio son unos 18, 19 años, al menos para mis alumnos que están en cuarto ciclo. Por ahí siempre hay uno que otro estudiante que tiene por ahí un poco más de edad, así que también es un buen dato conocer un poco de eso. ¿Cuándo es el cumpleaños? Creo que eso es bastante interesante, ya que sí coincide con la etapa, digamos, del periodo académico, podemos de repente tomar un momento de la sesión, poderle hacer llegar un saludo y pues de esa manera también tener un poco más digamos, de llegada con los estudiantes. Muy bien, por acá pregunto cuál es el curso favorito hasta ahora, para poder también conocer un poco cuáles son las inclinaciones del estudiante. A algunos les gusta de repente una determinada rama, a otros se van, no sé, por ahí en el caso de tecnología digital, algunos se van más hacia base de datos, otros se van más hacia programación, etcétera, ¿no? Ahora, esta sí es muy importante. ¿Cuáles son los pasatiempos favoritos? Aquí, bueno, básicamente ellos se explayan muchísimo. Me han llegado a escribir como 5 o 6 líneas. Me cuentan acerca de juegos, que bueno, el día de hoy creo que no es una novedad para nadie, que la gran mayoría de los jóvenes juegan mucho, ¿no? Y también es algo que obviamente en estos días, pues es como de las pocas cosas que se pueden hacer
estando uno en casa, ¿no? Así que por ahí me comentan un poco al respecto. Por acá ya más o menos trato de enganchar un poco con el curso. Por ahí les pregunto, como el curso que yo estoy dictando es de programación de aplicaciones móviles, entonces por ahí les pregunto si alguna vez han tenido la idea de desarrollar una aplicación móvil. No sé, a lo mejor es algún curso de otro tema y busquen la manera de cómo conectar un poco el curso con la parte personal de cada estudiante, ¿no? Y luego por ahí los motivo también a que utilicen la cámara, el micrófono, y hacer esto un poco más, una interacción un poco más humana que solamente eh, de repente de escribir por chat y demás, ¿no? Ok, vamos avanzando. Por acá tengo algunas respuestas que brindan los estudiantes. Siempre me dicen cuál es su nick en los juegos, cuándo es su cumpleaños. Hace poco, por ejemplo, ha sido el cumpleaños de uno de los estudiantes. Aquí, por ejemplo, ¿cuál ha sido el curso favorito hasta ahora? Arquitectura de computadoras. Así que ahí, una felicitación al profesor de arquitectura, creo que es el profe Fidel. Y bueno, por acá ellos se van explayando y de esa manera, pues uno rompe el hielo y va conociendo un poco más a los estudiantes, ¿no? Así que, bueno, por acá les muestro también otra respuesta de una alumna. Y aunque parece algo menor, en realidad esto ayuda mucho a conectar y a tener, digamos, al profesor como alguien más cercano, ¿no? Obviamente también uno tiene que presentarse, es importante, ¿no? Para que te puedan conocer. eh, y de esa manera, pues ir logrando esta confianza, ¿no? Mientras haya confianza y seguridad de parte de los alumnos, ellos van a estar más motivados en participar en foros, en participar en las actividades, en hacer preguntas, en de repente, no sé, escribir al profesor, profesor, por favor, tengo esta duda, ayúdeme, ya bueno, separamos un tiempito y pues te ayudo a resolver algunas dudas, ¿no? Muy bien, entonces esto es un poco lo de Canvas, aprovechando nuestra herramienta, por ahí también nos sirve mucho para poder hacer uso de los foros calificados que ya tenemos, por ejemplo, dentro del curso. En este caso, ya por acá lo utilizo también para, digamos, poner casos prácticos en los que ellos de manera amigable puedan utilizar cosas que tienen a la mano y poder pues desarrollar un poco el contenido de nuestro curso, ¿no? Entonces, siempre tratemos de ser muy gráficos, tratemos también de no de repente saturar demasiado con texto. Recordemos un poco que la concentración de los chicos a veces no es muy constante, entonces tenemos que estar tratando ahí de engancharlos y siempre ofreciéndoles diferentes tipos de contenidos, ¿no? Muy bien, entonces esto es como la introducción para poder acercarnos a los estudiantes. Y como segundo punto, por acá tengo qué otras herramientas podemos utilizar. Muy bien. Bueno, ya desde el año anterior estamos en el departamento trabajando con Discord. ¿Qué cosa es Discord? Básicamente es una herramienta de mensajería eh, que vamos a decir, que ha tenido un crecimiento exponencial eh, en su uso en los últimos años, ¿no? Y básicamente, ¿por qué es que se ha dado ese crecimiento? Porque es una herramienta que, así como funciona para mensajería, se ha vuelto, digamos, muy popular para todas las personas y los jóvenes que consumen el mercado de los videojuegos, ¿no? Entonces, yo les diría que de cada 10, 9 jóvenes tienen una cuenta ya creada en Discord que utilizan con sus amigos durante sus sesiones de juegos, de repente también la utilizan para hacer conferencias y demás. Es una herramienta bastante amigable, bastante atractiva. ¿Y qué hemos hecho en el departamento? Pues desde el año pasado le hemos empezado a aplicar, aprovechando que ya los alumnos están familiarizados con la herramienta e inclusive por ahí hasta saben un poco más que los profesores. Hemos empezado a utilizarlas para poder complementar la comunicación de nuestro curso, ¿no? Como saben, ahora
al estar en este esquema, digamos, a distancia, nos cuesta un poquito más por ahí tener esta comunicación fluida con los participantes, ¿no? Entonces, si bien el Webex nos ayuda durante las sesiones, vamos a decir que Discord nos ayuda no solamente durante las sesiones, sino también fuera de ellas, ¿no? Por aquí, por ejemplo, les voy a mostrar. Bueno, acá he colocado una captura de Discord. Es bastante sencilla de utilizar. A ver, espero que por ahí se logre visualizar. Si no, también un segundo, vamos a poner un poco de aquí vamos a poner un poco de aumento y listo, ¿no? Ok, entonces, esto es Discord. Básicamente, nosotros aquí tenemos un espacio colaborativo, un espacio de trabajo, donde podemos crear diferentes canales de comunicación, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo un canal de avisos, entonces, de manera complementaria a los avisos de Canvas, yo por acá voy enviando otros recordatorios, por ahí mando avisos a los estudiantes y bueno, en este canal en particular, yo he realizado la configuración de que solamente sea yo quien tenga, digamos, el permiso de poder escribir, ¿no? Como para que esos anuncios o estos avisos no se pierdan dentro de lo que ellos puedan comentar, ¿no? Entonces, a medida que ellos los van leyendo, van dejando reacciones, esto también les ayuda a, pues, un poco a hacerlo más interactivo, más amigable para ellos. Por aquí ya tenemos un canal general en en este canal general, sí tenemos una libre comunicación con todos los estudiantes. Hay un canal de memes donde ellos publican, digamos, imágenes graciosas relacionadas, no sé, al curso, a programación. Obviamente todo dentro de lo que es el respeto y lo correcto, pero también de esa manera ellos un poco van de manera indirecta, pues teniendo una mayor participación dentro de este espacio. También tenemos canales de audio. En los canales de audio podemos nosotros comunicarnos a través de audio, vale la redundancia. Y bueno, en este canal de audio, por ejemplo, como una forma complementaria, un poco lo que mencionaba durante las sesiones, en el canal de teoría, por ejemplo, nosotros nos vamos comunicando durante las sesiones de teoría y la única, o bueno, una manera muy interesante de cómo tener la retroalimentación de los estudiantes es que a medida que yo voy de repente avanzando una determinada cantidad de puntos, por ahí les pido que ellos me manden una confirmación, ¿no? Acá le vamos a bajar un poquito el aumento y como se puede ver aquí, pues ellos me van diciendo, sí, profesor, está claro, me mandan un dedito arriba, un like, un check. Entonces, de esa manera interactuamos, yo me quedo tranquilo sabiendo de que estamos entendiendo lo que estamos explicando. Si por ahí hay alguna pregunta, también la lanzan por aquí, la revisamos y eso me ayuda bastante a poder tener una comunicación constante con ellos y poder también absolver la mayor cantidad de preguntas, ¿no? Si en caso tuvieran ellos alguna pregunta adicional, luego por ahí hemos creado también algunos canales para cada uno de los equipos. Ellos están organizados en equipos de trabajo. Entonces, normalmente cuando tienen alguna pregunta o alguna duda, por ejemplo, con respecto a sus trabajos finales de curso, nos comunicamos, por ahí agendamos un espacio, unos 10, 15 minutos y aprovechamos los canales de audio y muchas veces para ellos se les hace más amigable, digamos, conversar que, bueno, de repente estar escribiendo un correo y demás, ¿no? Entonces, es una herramienta que nos ayuda muchísimo. La manera en cómo la configuramos y la utilizamos es bastante sencilla. Yo por ahí conversaba con Alfredo, ya espero pronto poder brindarles de repente un pequeño manual, algún tipo digamos, de material que les pueda
ayudar y los invito también a que lo puedan aplicar y realmente esto es una gran ayuda, ¿no? También considerando el hecho de que pueden tener la aplicación de Discord en el teléfono y de esa manera también pues ir por ahí también respondiendo algún mensaje, de repente en algún cambio de hora y demás, ¿no? Así que ayuda muchísimo tanto durante la sesión de clase como fuera de la sesión de clase. Muy bien, y bueno, para no extenderme más con el tiempo, porque creo que tenemos que hacer ahí algunas preguntitas, finalmente comentarles que, bueno, eso como algo adicional a un poco al tema que estamos tratando, que era el tema de foros, pero también mencionarles que este semestre o este ciclo comencé a publicar las sesiones grabadas en un canal de YouTube. Como sabemos, con la cuenta que tenemos en TechSoup, al ser una cuenta de la suite de Google, entonces tenemos la opción de poder configurar nuestro propio canal de YouTube y poder aquí ir publicando las grabaciones de nuestras sesiones de clase, ¿no? ¿Cuál es la gran ventaja que tiene trabajar de esta manera? Es que YouTube nos brinda estadísticas en tiempo real de cuántas veces se están visualizando las grabaciones, cuántos es el tiempo promedio que está un alumno viendo una grabación, eh, cuántos, por ejemplo, en qué momentos han ingresado, ¿no? De repente, antes de un examen, siempre veo que se dispara un poco la cantidad de ingresos. Entonces nos brinda una data importante, ¿no? Para poder, eh, digamos, utilizarla como complemento dentro de lo que estamos desarrollando en el curso, ver de repente qué puntos podemos reforzar. eh, y también, al ser una herramienta más amigable o con la que el estudiante está más familiarizado, también le resulta más conveniente, ¿no? Y una gran ventaja también que nos brinda es que al momento de publicar los videos, tenemos la opción de configurar que solamente las cuentas de TechSoup tengan visibilidad sobre esos videos, ¿no? Entonces no hay ningún tipo de riesgo en que de repente el contenido sea expuesto o sea visualizado por otras personas, ¿no? Así que es esto lo que les quería compartir. Lamento, creo que me he pasado un poquito del tiempo. Quisiera, por favor, si a lo mejor hay alguna pregunta, algún comentario para poder por aquí conversarlo. A ver, estamos abiertos a las preguntas. Hernán, yo quisiera formularte una. Algunos colegas cuando hacemos la visita me dicen, yo utilizo el WhatsApp. ¿Has tenido oportunidad de comparar estos dos con el Discord y el WhatsApp y dónde es que finalmente los estudiantes se han visto que pueden interactuar más? Muy buena pregunta, Alfredo, gracias. Efectivamente, bueno, el primer semestre, el primer ciclo del año pasado, es decir, el primer ciclo, vamos a decirle, de esta etapa de pandemia, un poco por el tema de los tiempos, lo trabajé con WhatsApp. Sin embargo, pues WhatsApp es una herramienta que está un poco más limitada y tiene, vamos a decirle, un enfoque un poco más netamente de chat, ¿no? En cambio, Discord no solamente nos representa lo que sería un chat, sino está orientado más a una mensajería y digamos como muestra de ello tenemos la opción de poder generar estos canales de comunicación de manera que todos los mensajes están organizados de mejor manera. Ya los alumnos saben, uy, a lo mejor el profesor mandó un ejemplo en teoría, entonces me voy aquí al canal de teoría y ahí lo voy a encontrar. O de repente estuvimos viendo algo en laboratorio, entonces sé que me tengo que ir al laboratorio y por ahí voy a encontrar lo que vimos en la clase de laboratorio. Entonces, es esa la ventaja que te brinda Discord, ¿no? Al mismo tiempo que también puedes utilizar recursos como imágenes. Por acá, por ejemplo, yo les comparto algunos gráficos, algunos ejemplos que vamos utilizando en clase. eh, y de alguna manera también, al menos de manera personal, es una ayuda, digamos, el poder diferenciar lo que es algo más personal como WhatsApp, donde de repente te comunicas con tus familiares o con por ahí el grupo de docentes
del departamento. En cambio, ya con Discord, al ser una herramienta independiente, pues vamos a decir que está enfocada 100% aquí en el curso con los estudiantes, ¿no? Eso principalmente. Y también es importante mencionar que todas estas configuraciones a nivel de canales, etcétera, Discord nos brinda generar unas plantillas y luego poder replicar esas plantillas a los demás cursos que tengamos en proceso, ¿no? Si de repente tenemos 3 cursos, podemos crear una plantilla, replicarla y de esa manera también tener fácilmente habilitado nuestro Discord. Así que sí, son muchas las ventajas frente a WhatsApp. Bien. Gracias, gracias, Hernán. ¿Alguna pregunta de los participantes? ¿No? Muy bien. Buenas tardes, buenas Sí, hay tardes. una pregunta. Sí, quería preguntar cuál ha sido la experiencia con los foros calificados a comparación con los foros como el de presentación, ¿no? Quizá alguno de ellos tenga mayor acogida por los estudiantes. ¿O cómo me podría comentar eso? Sí, bueno, en realidad ambos foros son importantes, digamos que se complementan dentro de lo que es el curso. El de presentación lo hacemos solamente al inicio del curso, pero los foros calificados sí deberíamos ir explotándolos conforme va avanzando el curso. Ahora, en cuanto digamos, a cómo ha sido la experiencia con los foros calificados, lo que yo he visto es que debemos tratar de no ser muy, de repente, vamos a decirle, no solicitar de repente demasiado desarrollo, demasiado contenido, sino invitar más a los participantes, otra vez me quedé con el término, más a estos estudiantes de que puedan investigar información, de que la analicen y a lo mejor con una respuesta de repente breve y concisa, ya ellos pueden demostrar un poco toda esta investigación, ¿no? Y también los invito siempre a que entre ellos puedan comentar a los demás compañeros, complementar un poco algunas ideas. Y sí, la respuesta ha sido también bastante positiva. Por acá tengo eh, el foro calificado de la primera semana, creo que ha sido como un 85% que lo contestaron, que estuvieron activos y que realmente hicieron trabajos muy, muy buenos, ¿no? Y también un poco para acostumbrarlos a que siempre estén investigando y realicen el trabajo de manera correcta, siempre los invito a que coloquen las fuentes que han consultado para poder desarrollar sus ideas, ¿no? Eso también es clave. Pero sí, es muy bueno, nos ayuda mucho Canvas también con el tema de los foros, el SpeedGrader nos facilita mucho la parte de la calificación, eh, así que la experiencia también ha sido buena tanto con el foro de presentación como con el foro calificado. No sé si contesté la duda. Claro que sí, gracias. Muy bien. Bueno, seguramente van a haber más preguntas. Ahí Hernán va a continuar con nosotros. Ahora vamos a invitar a Luis Olivera. Luis Olivera. Muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces con Luis. Ah, se cortó un poco, Alfredo. Sí, aplausos para Hernán. Primero, nos despedimos a Hernán con aplausos. Gracias, muchas gracias. Bien, 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 gracias. Muy bien, entonces continuamos con Luis Olivera. Como decía, Luis Olivera eh, viene desde la CESUR y va a compartir con nosotros su experiencia en cuanto a el uso de los foros y su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Gracias, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, buenas tardes. Se ve en pantalla, ¿no? Sí,
Ahí te estamos viendo. Ok, perfecto. Miren, yo desde el área de calidad, bueno, para los que no me conocen, soy Luis Olivera Navío, trabajo en el área de calidad e innovación educativa en la sede sur, y también por ahí tengo algunos cursos. Mi curso más preciado, más querido es el de emprendimiento, donde hacemos trabajos de innovación y buscamos de repente cómo hacer las cosas de manera diferente y cómo cambiar la forma y la perspectiva en que se ven las cosas. Por eso es que también en esta ocasión he querido enfocar la parte, mi espacio que he tenido hoy día para conversar con ustedes en el aspecto de justamente lo que leen ustedes en la pantalla, mirarlo desde la otra vereda. Porque muchos de nosotros sí nos enfocamos en hacer una buena actividad, plantear un foro, desarrollar el foro, calificarlo, no calificarlo. Pero alguna vez nos hemos preguntado, nos hemos hecho esta pregunta, o nos hemos preguntado directamente qué piensan nuestros estudiantes de los foros, cómo es que ellos lo perciben, lo encuentran útil, no lo encuentran útil, les sirve, no les sirve, qué opinión. ¿Alguna vez nos hemos preguntado eso? Siéntanse en cualquier momento en libertad de preguntar, de habilitar el micrófono y preguntar, no hay ningún problema, ¿correcto? La idea es que podamos, si es posible, conversar esta parte, ¿no? ¿Sí? Eh, entonces, fíjense, la pregunta vuelve ahí, ¿no? ¿Qué piensan nuestros estudiantes de los foros? Tal vez no es algo útil, tal vez para ellos es complicado, complejo, toma demasiado tiempo. Vamos a ver cuáles son las reacciones. Yo he tenido la oportunidad de compartir con unos colegas de algunas otras instituciones también. Hemos hecho un pequeño focus group sobre este elemento específico dentro del proceso de aprendizaje, que son los foros. Y producto de eso hemos obtenido algunas respuestas que son las que me gustaría trasladárselas a ustedes para que veamos y nos demos cuenta de cómo piensan los chicos y qué les gustaría que tenga de repente este foro. Más allá de cómo lo preparamos nosotros, también ponernos en el lugar de ellos y entender cómo es que piensan o qué es lo que les gustaría. Recuerden que en este caso, si lo vemos en un tema de marketing, quizás los alumnos vienen a ser nuestros clientes, son los que consumen nuestro servicio. ¿Y qué es lo que están consumiendo en este caso, nuestra sesión? El aprendizaje es el resultado de ese consumo. Entonces, ¿qué es lo que le gustaría a este alumnito, que le podría decir en este momento cliente, que yo le dé en ese foro, para que él lo vea útil, agradable, que le guste participar en él y quizás otras cosas más? ¿Correcto? Vamos a ver entonces. Primero, miren la primera opinión. Me costó mucho me costó mucho debatir, ¿no? El foro me ayuda a crear opinión y decirla. ¿Alguien se da cuenta del trasfondo de esta expresión, de este mensaje? ¿Alguien me puede decir qué entiende por este mensaje? ¿Qué es lo que quiso decir el alumno? ¿Alguna idea? Bien, entonces, Sí, me gustaría sí, responder. Cuando dice me adelante. costó mucho debatir, el foro me ayuda a crear mi opinión y decirla, creo que está también rompiendo ese temor a participar y creando una propia opinión o un punto de vista sobre algún tema. Yo creo que a ello va dirigido. Excelente, Luisa, muchas gracias. Justamente es eso, ¿no? Es un espacio donde nuestro alumno, quizás el que tiene temor de expresarse en una sesión síncrona y decir, profesor, como Luisa ahorita, ¿no? O como muchos de nosotros ahorita, miren, que nos ha costado mucho soltar nuestra opinión, ¿no? A través del micrófono. Algunos prefieren escribirlo, para ellos es más fácil de repente volcar sus ideas a través de un texto, escribirlo. Entonces, es un primer paso, es un primer punto a que ellos puedan soltarse y votar un poco lo que sienten, lo que piensan, de la manera que lo sientan. ¿Correcto? Y por el lado de crear opinión, estamos dándonos cuenta que estos foros sirven para construir contenido, construir ideas, construir opiniones y hasta poder construir conceptos. Cuando hablamos de innovación tenemos mucho eso, ¿no? Construir nuevas cosas a partir de estas opiniones. Pero si no hay opiniones, no hay forma de construir nada. Entonces, este espacio del foro vemos que es importantísimo, al menos para este tipo de alumnos que respondieron esta parte, sí, ¿no? Porque han roto un poquito su esquema de timidez
y se han volcado a plantear una opinión, lo que piensan y lo que sienten, más allá de la crítica. ¿Correcto? Muy bien. Vamos con el siguiente mensaje. A ver, ¿qué más nos dicen los alumnos? El foro es un buen instrumento de evaluación y que además debiera ser implementado en más asignaturas. ¿Alguien tiene alguna opinión sobre este comentario? Me parece que está diciendo pues que no todos aplican el foro, ¿no? Creo que por ahí va el tema. Correcto. Y si escarbamos un poquito más, podríamos decir que no es que no le gusta al alumno, ¿verdad? Porque inclusive está diciendo debería ser implementada en más asignaturas, ¿correcto? Entonces, vemos que no necesariamente como algunas veces lo hemos pensado, me incluyo yo también, porque a veces decía, pucha, pero ¿qué ganamos haciendo un foro? Tal vez yo a veces me he cuestionado eso, ¿no? Pero finalmente el alumno sí valora, producto de haber tenido un espacio donde volcar sus ideas y opiniones y liberarse un poco de la timidez, ha encontrado un espacio donde puede él ser productivo. Por eso es que solicita que se puedan implementar en los cursos. Ahora, ahí hay un detalle, ¿no? Rompemos un poquito ahí el espacio porque a veces cuando nosotros preparamos un foro, algunas veces lo hacemos más por cumplimiento que por una necesidad de satisfacer alguna necesidad de nuestros estudiantes o de valorar o de evaluar algo, ¿no? Entonces ahí es donde se quiebra esa necesidad y el alumno también ya lo ve de otra manera. Ahorita vamos a ver en algunos de los comentarios. ¿Sí? Entonces, lo interesante de este foro que yo voy a plantear como docente tiene mucho que ver con la importancia que le vamos a dar. Si es un tema demasiado trivial que no conduce o no conlleva a un conocimiento, a una creación de conocimiento, a un debate, a una generación de opiniones, probablemente y definitivamente, pienso yo, los alumnos lo van a descartar como algo productivo o útil para ellos. ¿Correcto? Entonces, fíjense, los chicos también quieren, o sea, cuando es un buen foro, un foro muy bien planteado, ellos gozan, lo disfrutan y aprenden. ¿Ok? Vamos con esta siguiente opinión. Dice por aquí, ¿no? Debiera haber temas más interesantes para los miembros y además fijar una hora para poder conectarse todos y así intercambiar. Acá hay una propuesta muy interesante, ¿no? Hay una propuesta muy interesante en la segunda parte del párrafo, pero en la primera, a ver, ¿alguien tiene por ahí alguna idea de lo que nos quieren decir con esto? Tiene relación con lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Con el párrafo anterior, ¿cierto? Que deberían haber temas más interesantes. Entonces, eso quiere decir que el alumno está viendo que en algunas ocasiones los temas propuestos para el foro no están muy, si podemos decirlo así, no están muy al nivel de lo que debería proponerse como un tema de foro, son muy triviales o no apuntan a un objetivo específico, no tienen una dirección. ¿Cierto? Entonces es importante que, miren, démonos cuenta que un foro, cuando lo planteamos, no solamente poner lo que se me ocurre, sino orientarlo a una casuística, orientarlo a un tema, al tema específico de repente de la sesión que nos toca, o buscar un objetivo puntual que nos conduzca a un resultado, ¿no? Y cuando dice por ahí una hora para poder conectarse todos, podría ser, ¿no? ¿Por qué no? Porque usualmente cuando soltamos el foro le decimos a los muchachos probablemente, bien, lo abro hoy día jueves y va a estar abierto hasta el día domingo, ¿no? Pero podría ser una estrategia que no está mal, que quizás nos podría servir, es decir, no, muchachos, podrían estar todos en el foro entre tal y tal hora del día viernes o del sábado. Yo también me voy a dar un espacio, chequeo y puedo responder algunas cosas. Genial, ¿no? Queda ahí como sugerencia, queda ahí como propuesta porque digamos que ellos tienen esa posibilidad o lo plantean así, ¿no? Dicen, ¿y por qué no? Podríamos fijar una hora y conectarnos todos. ¿Quién sabe? ¿Sí? Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Claudia, ¿no? Sí, sí, Luis. Luis, buenas Claro. tardes a todos. Luis, una consulta, ya que estás hablando del tiempo para colocarles a los alumnos en el Canvas relacionado al foro, ¿cuál es el Ujú. tiempo recomendable? O sea, ¿cuántos días? De repente 3, 4, una semana. ¿Cuál sería el tiempo recomendable para colocarles como tiempo para que ellos puedan responder un foro?
Ya, mira, en el aspecto de tiempo no hay necesariamente no hay un tiempo establecido. Pasa mucho por el tema específico que tú estás planteando como tema de discusión en este foro, ¿no? Pero si te das cuenta, el foro de discusión lo que busca es eso, ¿no? Encontrar opiniones tras opiniones, debate tras debate, pregunta contrarrespuesta y contrarrespuesta de la respuesta. Entonces, no hay una regla que te diga tiene que tener más días, menos días, pero sí lo que tú debes considerar en este caso es de acuerdo básicamente al contenido del tema, qué tan genérico puede ser. Mientras más específico, de repente tienes menos tiempo, pero mientras más tu tema es amplio y abierto, se presta podría estar un foro abierto meses, ¿no? O sea, no hay una limitante en cuestión de tiempo, más depende de lo que tú analices en función a qué tan general o qué tan específico sea el tema a tratar. ¿Y Claudia? Ok, Luis, gracias. Gracias por la Listo. respuesta. Ok. Bien, vamos a ver con otro de los comentarios de los alumnos, ¿no? Por aquí. Dice, ¿no? Que el foro sea más fácil de usar. El foro en sí fue muy entretenido, ya que todos teníamos formas distintas de pensar de los temas, y sería interesante que el docente también participara. Uy, aquí nos dan con palo un poquito, ¿no? Nos dan con palo un poquito. ¿Por qué? En el caso, bueno, el tema de la facilidad o no facilidad del foro, básicamente depende de la plataforma, ¿no? Algunos utilizamos, bueno, aquí en TechSoup utilizamos Canvas, probablemente en otros utilizan Moodle y otras herramientas más. Probablemente algunos lo ven complicado en un inicio el uso o la participación en un foro, ¿no? Pero ya depende en este caso más de la plataforma que otra cosa, ¿no? Lo que sí está ratificando el alumno en este caso es que fue muy entretenido porque, miren, hay formas distintas de pensar de cada uno de los temas. Y eso es importantísimo cuando queremos generar conocimiento o fortalecer ese conocimiento, ¿no? Porque la diversidad de ideas finalmente van a converger en un resultado que puede ser un nuevo concepto o el reforzamiento de un concepto ya definido, ¿cierto? Y lo último que dice, ¿no? Que ahí nos da como decía, nos da un poquito con palo porque dice, sería interesante que el docente también participara. Y eso pasa bastante con nosotros. Probablemente no planteamos el foro, pero no damos respuestas. O sea, no participamos de él. Y nosotros somos parte activa de ese foro. Somos probablemente quienes damos más vida a ese foro, porque nosotros contenemos la experiencia, nosotros tenemos el conocimiento más amplio del tema y podemos dar pinceladas con los chicos ahí para generar inclusive mucho más eh, conversación, ¿no? No es que vamos a entrar a darles las respuestas, sino más bien analizar lo que van comentando y empezar a guiarlos, ¿no? Darles pautas. Oye, ¿por qué no buscas este tema de lo que estamos conversando? Búscate este punto, a ver, búscate este concepto. Te va a ayudar a obtener una mejor idea de lo que estamos conversando. O puedes reforzar con este tema, busca este tema. Y eso genera mayor participación. El alumno, cuando se siente acompañado por su docente, se siente empoderado, se siente fuerte, se siente capaz de todo. Pero si el docente lo deja, como dicen, bueno, a su, ¿qué va a decir? Lo deja de lado, simplemente lo abandona, le pone el tema y se va, pues como que también él no sabe si lo que está diciendo está bien o está mal. No sabe si lo que ha hecho está acorde con lo que corresponde en el tema o si está hablando de más o de menos. Entonces ahí es importantísima la participación, la guía y el encauzamiento por parte de nosotros, los docentes. Miren qué importante es sacar estas conclusiones, sacar esta información de lo que ellos nos dicen, ¿no? Está bueno también tener conocimiento, saber cómo se implementa un foro, cómo armar un foro, cuáles son las partes de un foro y todo lo demás. Pero si yo no sé cómo piensa la persona que consume esto, definitivamente pocas veces voy a tener éxito, ¿no? Con la herramienta. ¿Ya? Otro comentario. Encontré que fue una experiencia nueva y buena.
interactuar con otras carreras y ver el distinto punto de vista entre ellas, ¿no? Entre estas carreras. Se dan cuenta que un foro no solamente puede ser quizás implementado para una sola área o un solo curso, que podríamos de repente generar en un futuro, quizás como propuesta, un foro unificado, pero de varias carreras quizás o de varias materias, porque las perspectivas son distintas. Y de esas perspectivas nosotros nos vamos a nutrir. Ojo que cuando trabajamos un foro, no solamente los chicos se aprenden y fortalecen un conocimiento, sino nosotros también reforzamos el que ya tenemos y nos invita también a investigar un poco más, ¿no? Vuelvo a reiterar, la participación nuestra es importantísima y véanlo como una forma de aprender y seguir aprendiendo también. Recuerden que en estos tiempos hasta de los chicos aprendemos, de todo se aprende. Los chicos son una fuente de información muy grande y una fuente de aprendizaje muy grande también. ¿Ya? Finalmente dice, al momento de participar, me di cuenta de que muchas veces se tornaba monótono y aburrido por la poca participación de los demás. Hubo participación siempre de las mismas personas. Muchas veces no se produjo el debate necesario. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se vuelve monótono? Ahí mismo lo explica, ¿no? Porque probablemente los mismos compañeritos son los únicos que participan, ¿no? Pedro, María y José son los únicos que participan en todas las actividades. Siempre son los que levantan la mano, siempre son los que escriben, siempre son los que escriben en el chat del Webex, y lo mismo pasa en el foro, ¿no? Entonces, por ahí, de repente, una estrategia interesante sería promover la participación de los demás a través de algún tipo de retribución, probablemente, promover algún tipo de participación con la misma respuesta y la participación interna ahí en el foro del docente, ¿no? No está de más que yo en mi comentario de repente diga, ¿no? Mi comentario acerca de la opinión de Carlitos es tal, me gustaría leer también la opinión de Fabiola. Y con eso ya le estás invitando a Fabiola a responder en el foro. Es una estrategia, ¿no? Entonces, cuando los alumnos ven que el docente participa, ellos también participan. Y es algo que me pasó, como comentario chiquito más le dije, cuando yo empecé el curso ahora con los chicos en emprendimiento, le dije, muchachos, nuestro primer foro, vamos a ver sobre el lienzo de propuesta de valor. Ok, profe, pero va a responder, ¿no? Usted también va a participar, ¿verdad? Porque si no, no tiene gracia. Miren qué fuerte, ¿no? Qué fuerte esa expresión de los chicos, ¿no? Ya como que ya vienen arrastrando eso de tiempo, que no encuentran respuestas, o sea, que no le ven utilidad al foro porque, bueno, todos escriben, pero nadie obtiene una respuesta, a nadie le dicen estuvo bien, estuvo mal, o te guío por este lado, o me parece bien, o le daban que sea un comentario de ánimo, de felicitación por el comentario o por la expresión. No hay nada, ¿no? Entonces, me dio mucho que pensar ese día y yo les dije, sí, muchachos, conmigo nosotros no se preocupen, todos los foros que se planteen los vamos a conversar. Es más, nos vamos a plantear espacios en los que de repente yo voy a entrar, les comento un ratito al foro y nos ponemos de acuerdo y ya está, ¿no? Lo importante es que se lleven algo. Se lleven algo. No digo puntos, pero se llevan algo, aprendizaje. ¿Sí? Y ese tema, ¿no? Que no se produjo un debate necesario, claro, porque si hay un solo comentario y es el comentario de Juanita, Pepito y María nada más, entonces obviamente eso te va a desmoralizar, te va, te va a quitar las ganas de participar en el foro, no vas a querer comentar o simplemente vas a poner, opino lo mismo que Juan, opino lo mismo que Patricia, ¿no? Que suele pasar también en los foros, ¿no? No hay opinión propia. ¿Por qué? Porque no hay motivación. ¿Correcto? No sé si por ahí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Ok, finalmente, yo les quería pedir esto, ¿no? Que disfrutemos del foro. No es una carga. La verdad que habiendo leído todos estos comentarios de los chicos, a mí me motiva muchísimo más el hacer un foro
y compartir con ellos, porque de compartir las ideas aprendemos, ambos aprendemos, ellos y nosotros aprendemos. Igualmente, creamos conocimiento junto a ellos, ¿sí? Eso sería todo por mi parte, estimados. Si no hay ninguna pregunta, les agradezco por el tiempo que me han brindado. Bien, muchas gracias, Luis. Muy interesante la forma de plantear de las ventajas que trae un foro y sobre todo la opinión de los estudiantes. Y alguna pregunta, si no, ya desde ya vemos los aplausos para Luis. Muy bien, vamos entonces con los aplausos para Luis. Y de todas maneras por el chat seguimos aceptando nuestras preguntas. ¿Ya? Y ahora vamos a invitar a Eduardo Velázquez. Eduardo Velázquez es docente ya muchos años en nuestra institución, también del Departamento de Tecnología Digital. Y trabaja mucho justamente en esta dinámica de fomentar la innovación, la creatividad en los estudiantes. Siempre nos sorprende con las certificaciones que va obteniendo, como en Scrum, por ejemplo. Y en esta oportunidad hemos querido invitarlo para que también comparta su experiencia sobre cómo él maneja sus foros, los resultados que está obteniendo y también de repente hablar lo que nos gustaría qué más le gustaría tener de los estudiantes en esta tarea que estamos viendo de participación eh, colaborativa, de trabajo cooperativo y sobre todo de afianzar nuestros conocimientos. Entonces, vamos a recibirlo con los aplausos también de antemano a Eduardo Velázquez. Chévere, muchas gracias, Alfredo. Gracias a todos los que se pudieron conectar el día de hoy para acompañarnos en este café virtual. Bueno, yo quiero comentarles un poco, voy a intentar ser eh, bien puntual, porque ya estamos sobre la hora, pero quería comentarles por allí que qué es lo que he buscado desde un primer momento que me ha llevado al uso de foros, porque yo creo que hay algo por ahí que rescatar de lo que han comentado los compañeros anteriormente, ¿no? Y es que justo ahorita acaba de comentar Luis, ¿no? Que los foros no debemos verlos como una carga, ¿no? Sino más bien como un apoyo. Y esto más bien lo venimos logrando, o sea, se logra si es que no le ponemos tanta atención al foro, ¿ok? Si es que no lo vemos como que una obligación para hacerlo, porque saben que también por allí el hecho de que de repente veamos que eh, pues no, tenemos que cumplir con el foro, ¿no? Nos hace también que algunas veces perdamos el sentido, ¿no? Entonces yo les voy a contar un poquito cómo fue mi experiencia y cómo llegué a apuntarme hacia los foros como una herramienta para poder lograr esta estrategia que necesitaba, ¿no? Que originalmente la meta no era que pues los foros fueran como que hacerme muy popular con el uso de foros, como dice Alfredo, pero fue al final el resultado que obtuve porque me funcionaba, ¿ok? Porque eso me funcionan, de hecho. Entonces, para empezar, yo me puse una meta, ¿ya? Y era lograr que los estudiantes tengan mayor cercanía para experimentar una experiencia grupal más real, ¿ok? Cuando empezó todo este proceso de cómo hago que mis estudiantes sientan que están en una clase presencial, era como que el objetivo principal, ¿no? Resulta que cuando yo estoy en clases presenciales, yo suelo utilizar ciertas herramientas que quizás ayudan muchísimo a la participación, ¿no? Y que me doy cuenta que efectivamente es así gracias a lo que me terminó pasando en el entorno virtual, ¿no? Y es que, por ejemplo,
yo suelo tener mucha cercanía en cuanto a la comunicación con los estudiantes, ¿no? Ellos están participando en grupos y yo suelo estar pendiente de la comunicación que están teniendo y de repente hago un comentario al momento que están ellos por allí debatiendo, entonces eso abre también por ahí un poco las ganas de que el estudiante siga participando, ¿no? Todo eso, claro, lo hacemos en presencial, ahí en físico, y el estudiante se siente atendido y todo eso, ¿no? ¿Cómo lograba eso en virtual, ¿no? Entonces, lo primero es que yo solía apoyarme de herramientas virtuales para puntuar las participaciones presenciales de los estudiantes, ¿ok? Por ejemplo, yo suelo utilizar ClassDojo mucho, no sé si han escuchado esa herramienta, ClassDojo se llama, por ahí les dejo el nombre con la que podemos crear estudiantes y se les coloca un avatar que es como un monstruo, como un monstruito. De hecho, suele romper mucho el hielo porque yo les digo, mira, hasta la plataforma sabe que todos son unos monstruitos. Entonces, les coloca de una vez los iconos de monstruos a cada uno. Entonces, por ahí es bien ameno el trato, la comunicación. Y estoy obviamente pendiente, de hecho, cuando iniciamos clases, estamos hablando, estamos comentando, ellos están participando y yo les estoy, y siempre en pantalla está, o sea, en el proyector, cuando no estoy haciendo presentación, sino que ellos están trabajando en grupo, está la pantalla de ClassDojo, ¿ok? Se ve los personajes de ellos y si yo estoy viendo que están haciendo algo que está aportando valor, entonces le coloco por ahí un, eh, un positivo, un más, y todo eso les va sumando, ¿no? Entonces, eso es lo primero que a ellos les da una alerta de que el profesor está atento a lo que estamos haciendo, o sea que si hacemos algo, eso va a aportar valor, ¿no? Lo segundo es que luego ese puntaje que van sumando por positivos, yo lo tomo en cuenta para las notas, obviamente, ¿ok? Hay una nota que es resultado de la participación, de la asistencia, de todos esos puntajes que ellos van obteniendo. Entonces, eso también los hace a ellos que participen aún más y si, por ejemplo, sienten que al principio no participaron tanto, luego entonces empiezan a participar más porque sienten de que, oye, esto le dio una mejor nota al final a mi compañero que trabajamos en equipo, pero él tiene un punto más que yo, ¿no? Entonces, eso también hace que haya un nivel de competitividad que los estudiantes también participen, ¿no? Entonces, claro, buscando, haciendo estrategias para poder lograr esa misma participación en virtual de los estudiantes, sabiendo que efectivamente tenemos todos esos contras, ¿no? Por decirlo de una forma, que ya han mencionado los compañeros, que a algunos, por ejemplo, les cuesta hablar directamente o que sienten un poco de temor o etcétera, o que son más kinestésicos también, entonces les cuesta un poquito mantener la atención. O sea, hay tantos casos que tuve que ir buscando estrategias, ¿no? Dentro de estas, conseguí 4 que son las que usualmente me suelen funcionar más con todos los tipos de estudiantes, ¿ok? Y las dividí en 2 para laboratorio y 2 para teoría, ¿ya? En laboratorio, lo que suele darme mayor resultado es videos cortos, ¿ok? Y el Discord, ¿ya? El laboratorio no me resulta, por experiencia propia, muy, mm, como que no me suma tanto valor con las actividades que estoy haciendo el uso de foros, ¿ok? Porque ya les voy a explicar ahorita para qué uso los foros. Entonces, normalmente las actividades del laboratorio son actividades que tienen mayor complejidad, entonces por ahí los estudiantes se dispersan un poco en los foros, ¿ya? Para esto yo siento que el Discord me funciona mucho mejor por el hecho de que, por ahí como comentó el compañero Hernán,
es como si fuera una wiki, o sea, los estudiantes están participando en vivo, es como un chat, ¿no? Pero todo eso queda registrado, todo eso queda allí almacenado para que ellos puedan luego ver las respuestas que yo les di, para que puedan ver la interacción que tuvieron con sus compañeros, entonces se hace mucho más interactivo, ¿no? Y lo otro es que también descubrí que los estudiantes, eh, al- bueno, todos tienen por ahí formas de comprender los temas diferentes, entonces algunos de repente tardan un poco más en lograr obtener o capturar el concepto. Entonces, el tener cápsulas de videos que nosotros mismos podamos hacer. De hecho, yo las creo con Screencast o Mati como pequeños tutoriales de 9 minutos, 12 minutos, o sea, cortitos que explican algo específico, como por ejemplo, cómo instalamos SAM o cómo configuramos la base de datos con Laravel, ¿no? Entonces, ellos van avanzando en su guía de laboratorio. Yo les he podido dar una introducción explicándole el tema que van a hacer y mostrándoles la plataforma, pero ellos si tienen alguna dificultad con algún punto específico, ellos no se quedan trabados, ¿no? O no tengo que estar por ahí resolviendo 40 dudas al mismo tiempo o 20 dudas al mismo tiempo, sino que tienen esas cápsulas de video que los ayudan a poder avanzar más rápidamente. Me ha servido muchísimo en poder resolver, por supuesto, las dudas oportunamente, porque obviamente son dudas más puntuales y son en menor cantidad, ¿ok? Eso es lo que me ha funcionado con laboratorio, ¿ya? Ahora, ¿dónde me ha sido mucho más útil los foros? En mi caso, para el trabajo con las actividades de teoría, ¿ok? Con las actividades de teoría hay dos herramientas claves que para mí han sido súper útil en general, ¿no? Con la mayoría de los grupos. Obviamente, como sabrán, hay que intercalar estas herramientas. No todo el tiempo uso las mismas para laboratorio, no todo el tiempo uso las mismas para teoría, porque se vuelve un poco monótono, pero las que me resultan, las que me traen mejores resultados son los foros y el uso de Nearpod para poder establecer una comunicación directa con ellos mientras voy explicando la clase, ¿ok? En el caso de los foros, eh, hay un aspecto particular, y por eso les comentaba que por eso no se me ajustaba a lo que hacía en el laboratorio, porque hay un aspecto particular de esa comunicación mucho más informal que normalmente tenemos en las aulas de clase, que yo buscaba en el uso de los foros, ¿ok? Y es que al principio yo empecé utilizándolos para actividades, para tareas, ¿no? Como normalmente lo utilizamos, o sea, para hacer foros calificados, grupales, etcétera, que sí funciona, pero que hace que el estudiante, como siempre que utilizamos el foro es para lo mismo, entonces empiezan a perder el interés en el foro. Esa fue como el resultado principal que yo pude notar en las primeras veces que estuve utilizando el foro, ¿ok? Normalmente cuando utilizo los foros para tareas, para actividades mucho más formales, la estructura es diferente, o sea, es un texto mucho más largo, que tiene justificación, que tiene pasos a seguir, que tiene entregables esperados, tiempo máximo de entrega, o sea, un formalismo que normalmente establecemos cuando estamos haciendo una tarea, ¿cierto? Cuando le estamos mandando una actividad evaluada al estudiante. Resulta que obviamente cuando yo quería que ellos ahora participaran en un debate, ¿ok? Pasaba esta situación de que sentían de que, oye, esto es para entregar una tarea, ¿no? Y es tan al punto de que ellos lo asumen así que al inicio simplemente a veces colocaban en la respuesta los integrantes del equipo, si era grupal, o la conclusión solamente y el tema, o sea, las preguntas que les realizaba, las colocaban en un archivo de Word y las subían como adjunto, ¿ok? Entonces, a ese punto llegaban, o sea, porque ellos entendían de que por el formalismo es una tarea, ¿no? Es una actividad evaluada. Pues eso fue una de las cosas que necesitaba romper un poquito el paradigma con ellos para que comenzaran a utilizar el foro
de forma más regular, más habitual y obtener un mayor feedback con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es una de las primeras cosas que comencé a aplicar? Primero, que el contenido de la descripción del foro fuera más concisa, ¿ok? Fuera más corta. Intenté ir directamente a la idea principal y colocar las preguntas directamente que tenían que responder, ¿no? De esa forma ellos veían que obviamente no había, como no había tanto texto, no había tanto formalismo, entonces se sentían como que más prestos a participar, ¿ok? Lo otro también que sentí que me empezó a servir muchísimo, que es otra de las cosas que rescato, es enumerar las preguntas, ¿ok? Cuando nosotros empezamos a decirle a ellos, hay que hacer esto y van a entregar esto y van a entregar lo otro, y dentro de eso colocamos como que las preguntas que queremos que ellos respondan, el estudiante tiende a perderse un poco, ¿no? Entonces, fíjense que yo acá les he colocado algunas pautas, pero las 3 preguntas que yo necesito que ellos me respondan, o sea, lo que yo necesito que ellos analicen, las puntualicé. 1, necesito esto. 2, esto. Y 3, esto. ¿Ok? Inclusive, ellos mismos empiezan a responder tal cual en el orden, ¿no? Ya ni siquiera se complican, sino que colocan 1 y dicen, yo pienso esto y esto y esto. 2, creo esto y lo otro. 3, ¿ok? Entonces eso también ayuda muchísimo a que la comunicación sea más sencilla, ¿no? Con los estudiantes. Y lo otro es que al hacerlo tan sencillo en su uso, necesitaba lograr que las preguntas, es decir, los temas que tratáramos, fueran también sencillos, ¿ok? No fueran temas complejos. Si estábamos hablando, no sé, de cómo hacer, bueno, son temas más relacionados con ingeniería, pero no sé, necesitamos saber cómo estructurar, cómo reconocer la arquitectura MVC en Laravel y cuál es la estructura del directorio, ¿ok? No iba a preguntarles, obviamente, a hacer un diagrama de flujo, una cuestión muy compleja, ¿no? Me iba directamente a resultados de lo que estábamos conversando en clase. ¿Qué piensa, qué piensas de, o cuáles crees que son las ventajas que te brinda la arquitectura MVC en el desarrollo de tus aplicaciones? ¿Ok? ¿O qué piensas o cómo podemos lograr una mayor seguridad al utilizar una arquitectura de 3 capas como la de MVC? ¿Ok? Me iba directamente a que fueran preguntas. Primero, que fueran sencillas, ¿no? Para responder. Y segundo, que fueran preguntas que no necesariamente conllevaran una investigación muy extensa para poder lograr una respuesta, sino que fuera más bien un análisis de lo que veníamos trabajando en clase, ¿ok? Con esto obviamente lograba esto que era mi meta, ¿no? Que es que los estudiantes participaran como si estuviésemos en una clase presencial, ¿no? Entonces, ya los estudiantes comenzaban a poner más atención, ¿ok? Es uno de los logros que he conseguido, porque ya saben que no los voy a mandar a investigar, no les voy a decir, oye, coméntame acá qué es MVC. No, ¿ok? No les voy a mandar a investigar en el foro, sino que el foro es un medio de debate con el cual les voy a hacer preguntas de análisis o de su percepción, qué creen ellos de algo, ¿ok? Y que muy probablemente lo que yo les vaya a preguntar en el foro sea resultado del análisis que tengan que hacer del tema que estoy tocando de modo síncrono, ¿no? Entonces, claro, hay que jugar, esto es una cuestión de jugar un poco también con los temas para ir reconociendo los tiempos y todo esto, ¿no? Pero usualmente yo suelo dejar una media hora de la hora de clase de teoría para que ellos puedan participar en el foro, puedan dar toda su opinión y luego hago un pequeño review de lo que han colocado en el foro, como que las ideas principales, porque bien es cierto que si no
damos feedback de lo que han colocado en el foro, pues ellos van a empezar a dejar de participar en el foro, ¿ok? Y en mi caso particular, como mi meta era lograr que ellos tuviesen, potenciar esa participación para que se lograra esa comunicación como si estuviésemos más en presencial, ¿ok? Entonces, yo empecé a tomar esa alternativa de ya no responder tanto en el foro, ¿ok? Sino que después que participaban, entraba en el foro compartiendo la pantalla y iba leyendo los resultados principales, los comentarios principales y dándoles de una vez feedback y dándoles mi punto de vista, felicitándole y todo esto en la misma sesión de clase, ¿no? Entonces, bueno, esta es esta ha sido mi estrategia principal. Eh, no sé si tienen alguna pregunta sobre ella. Quisiera primero mostrarles un poco la estructura de cómo he trabajado con ellos y que vean también cómo ha aumentado la participación de los estudiantes utilizando esta estrategia. ¿Ok? Anteriormente, si participaban 5, era mucho. Ahorita ven, miren, todos los estudiantes participan cuando establezco cada uno de los foros, ¿no? Este, por ejemplo, es el que les estaba mostrando ahí en pantalla. En este utilicé una estrategia que es que colocaran allí las referencias de donde han investigado, porque les pedía que investigaran un poco sobre un tema para que luego opinaran sobre eso y que comentaran, que respondieran a el comentario de 2 de sus compañeros, ¿ok? El que ellos participen dándole feedback a sus compañeros, también en algunos casos, y cuando tenemos obviamente suficiente tiempo, es un tema bastante nutrido, entonces da muy buenos resultados también, ¿ok? Que ellos participen respondiendo a comentarios de sus compañeros y tomando esa participación en cuenta para los positivos que luego les van sumando a sus puntos. Hay otros en los que no, simplemente son bien puntuales porque son participaciones de 20 minutos, por ejemplo, en la sesión de clase. Entonces, son mucho más puntuales, una pregunta o 2 preguntas, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, el que se haya dinamizado esta participación, el que los estudiantes sintieran que hay un feedback, en que lo conversemos, luego hagamos un debate con esos comentarios que ellos han colocado, y el que sientan que todo eso que están aportando les está sumando a unos positivos que al final los ayudan a mejorar su puntaje. Fíjense los buenos resultados que ha tenido. En casi todos los foros siempre tengo igual el mismo tipo de participación, o sea, todos los estudiantes, o casi todos, que si uno o dos nada más no participa, ¿no? Y obviamente eso es lo que buscamos eh, cuando estamos utilizando estas herramientas, ¿no? Sí, así es, Sandra, así es. Ujú. Yo manejo la participación de los estudiantes como parte de la rúbrica, así es. No de todas mis rúbricas, pero siempre hay actividades en las que contemplo la participación de los estudiantes. Y les sumo de varias semanas. Y obviamente les indico a ellos, mire, esta semana la nota, o sea, la semana, no sé, supongamos la semana 5 la nota que están obteniendo tiene un porcentaje de participación que corresponde a de la semana 1 a la semana 5. ¿Ok? En el caso del la participación la he organizado como pueden visualizar. Generalmente yo les suelo hacer un chat general, ¿ok? Y luego establezco salas para que ellos puedan participar. Fíjense, acá tengo en este grupo 10 salas. ¿Por qué? Porque tal cual como cuando ellos se reunían en presencial, le decíamos, bueno, vamos a hacer grupo de 2 personas o grupo de 3 personas,
yo iba pasando por cada sala, por cada grupo, perdón, ya uso el mismo término en virtual, entonces a veces me pasa, yo le digo a los estudiantes, cuando estemos en físico, me voy a acercar también a sus salas, les digo, porque ya uso ese término para los grupos, ¿no? Ellos se van uniendo a las salas, al chat de audio, y fíjense, cuando los estudiantes en Discord hacen clic sobre el audio de una de las salas, automáticamente se suman, aparece su avatar y se va viendo el avatar de todos, ¿no? Y si yo, por ejemplo, quiero unirme a su conversación, yo simplemente hago clic sobre el audio de la sala y también soy parte de ese grupo, ¿no? Eso también es una muy buena estrategia que yo utilizo para los laboratorios, ¿ok? Son las que me han ayudado más a mejorar esa participación de los estudiantes. No sé si tienen alguna consulta por allí con respecto a lo que les he estado conversando. Tengo una consulta. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría saber de pronto cómo puedo, bueno, primero te planteo mi perspectiva y luego después me puedes Claro. responder. Mira, parte de la evaluación dentro al docente es que podamos tener un foro de bienvenida, que podamos tener un foro de consultas y bueno, también foros trabajados ya de acuerdo a los temas durante las sesiones. Ahora, yo veo que hay un porcentaje de, por decir un 90 y pico por ciento positivo, utilizar estas herramientas, ya que son más rápidas de que el docente y el alumno puedan tener la conexión para contestar cualquier consulta que el foro de consulta lastimosamente en mi caso al menos no me consultan nada por ese medio. Ese foro está ahí solamente escrito, está puesto y no lo utilizan eso como una herramienta de ayuda inmediata. Por otros medios como los que tú muestras, y como también el correo, incluso ellos también lo toman así porque es enviado su respuesta es mucho más rápida la respuesta al alumno docente que el foro mismo de consulta. Así es. Entonces ahí va la pregunta, ¿cuál podría ser ese impacto de que el alumno no lo utilice? Sí, mira, yo particularmente he tenido esa misma percepción, ¿ok? Esa misma percepción, Sandra. Por eso también es que le comento que empecé a utilizar el foro para este tipo de casos, ¿ok? Yo obviamente tengo los foros establecidos, el foro de consulta, hago foros también evaluados con ellos porque efectivamente también por ahí es parte de las rúbricas, ¿no? Pero como te comentaba, si no hacemos que ellos sientan que el foro es parte de su comunicación regular, no van a participar. Inclusive en los foros evaluados, o sea, para mí era preocupante que a veces me entregaran las actividades que se le colocaban en tareas, pero que en los foros evaluados no participaran. Entonces, justo en las actividades que tenían que ver con foros, ellos obtenían menos nota, ¿no? Entonces, a mí me sirvió esta estrategia, establecer foros regulares, o sea, casi que cada 2 semanas yo estoy haciendo foros independientemente que no sean evaluados, ¿ok? Pero obviamente con esta misma estrategia que les he comentado, ¿no? Preguntas concisas, puntuales, cortas, dejarles un tiempo para que hagan la participación en la misma clase, por decirlo así, en la misma sesión de teoría, y luego poder darle feedback también en la sesión, y algunas veces cuando el tema de repente es un poquito más extenso y les doy un plazo extra, que es un día más para que participen, igual, lo primero que hago en la siguiente sesión es darle
el feedback del último foro que estuvimos trabajando. ¿Ok? So, yo creo que empezar a hacerlo rutinario, empezar a hacerlo cotidiano para ellos, también los va a ayudar a ellos a que entiendan mucho mejor o a que se familiaricen mucho mejor con el uso de los foros. ¿Ok? Ahora, en cuanto a las consultas, eso sí, indudablemente a mí me ha funcionado muchísimo más el Discord. ¿Ok? Creo que es porque también muchas de las consultas eh, al final que ellos hacen les da pena hacerlas delante de sus compañeros, ¿no? Y el Discord tiene opción a que se hagan consultas públicas o en el chat, pero también a que envíen consultas directas al profesor, ¿ok? O sea, creo que por eso me ha traído mucho mejor resultado el uso del Discord para resolver consultas, ¿ok? Bien, Eduardo, muy interesante que has planteado, al igual que Luis y Hernán. Precisamente desde calidad y el Canvas nos ha permitido que podamos ahí tener un medio a través del cual fomentar la participación, el debate, precisamente ahí la estrategia para que los docentes planteemos preguntas potentes que generen debate, que fomenten el pensamiento crítico, que fomenten el desarrollo de la comunicación hablada y escrita. Eso es lo que se busca a través de estos espacios. Los Así es. foros que figuran en Canvas es una parte de, por eso que agradezco a quienes nos han acompañado el día de ayer y el día de hoy, precisamente mostrándonos que existen otras herramientas en las cuales también podemos apoyar. ¿Ya? En las próximas sesiones pediremos la colaboración también de algunos de los que nos han acompañado en esta oportunidad para que nos puedan explicar con detalle y orientarnos en el uso de alguna de las herramientas, como el Discord, como también el Classdojo que has manifestado, Eduardo, y seguramente habrán algunas otras que sumarán. Nuestro objetivo siempre es que nuestros estudiantes puedan encontrar mejores formas de aprender y por lo tanto nosotros también como colegas encontrar maneras de afianzar el logro de los aprendizajes. Entonces, si hubiera alguna pregunta final, ¿por qué el foro calificado? Por ahí veo, Sandra, y no calificado, si de hecho hay que brindar feedback, ¿por qué detrás de ello hay un tema, una enseña? A ver, Aunque creo que fue un comentario a la un respuesta que comentario. le di a su, a Ah, su, ok, a su ok, ok. pregunta. Claro. Bien, Es totalmente son cierto, elementos Sandra, de sí. apoyo, Ujú. ¿ya? Debería Son existir elementos. siempre un feedback para que ellos puedan participar. Así es. Exacto, tal como dice ahí nuestra amiga Sandra, nuestra colega Sandra. Efectivamente, son espacios que deben sumar, deben sumar. El docente siempre es el guía, en algún momento la pregunta potente, la realimentación que pueda dar como un resumen. A veces vienen tanto y algunos docentes dicen, sí, pero responder me lleva mucho tiempo. De repente, leer todos y hacer un resumen de ello, ¿ya? Por escrito o hacer un resumen en el comentario para que el alumno vea que también aquello que ha manifestado ha encontrado eco en el profesor y que no solamente es una palabra que está escrita, sino que E sirve de base inclusive, para comentarla, para debatirla, para aclarar. Entonces, exacto. E eso es, inclusive, Alfredo, si me permites un sí, momentito para claro. cerrar con la idea que comentas, hay una estrategia que también me ha funcionado bastante y es que tal como tú comentas, algunas veces cuando son foros que están asíncronos, pero que no están dentro de la hora de sesión, sino que pues ellos tienen que participar luego de la sesión. Me ha funcionado también algunas veces que tomar comentarios que ellos han comentado que han colocado en el foro para establecer el material de la sesión, de la próxima sesión, también me ha servido bastante. O sea, en las diapositivas, coloco, por ejemplo, la definición de MVC, pero entonces les coloco abajo, entre comillas, un comentario que ha colocado alguno de los estudiantes. Ellos también valoran eso bastante, aprecian cuando utilizas
ese tipo de referencias, porque ellos sienten, oye, lo hice bien, el profesor tomó mi comentario y lo puso en su Claro, red. ¿Ok? Eso claro. también es una buena estrategia. Buena estrategia, exactamente. Mira, muy buena estrategia, efectivamente, ¿no? Porque todos en cierta medida necesitamos que se valore nuestro esfuerzo, nuestro pensamiento, nuestro tiempo dedicado a la investigación. Entonces creo que a través de los foros, como este es un espacio de foro también el que estamos nosotros haciendo, y, y gracias a ustedes, y si no hubiera ninguna otra pregunta por ahí, alguna pregunta más, si no, lo despedimos también con aplausos a Eduardo. Vamos a despedirlo. Gracias. Hasta luego.